Hola, 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 hola. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Lindo verlos otra vez. ¿Cuántos de los que están aquí han estado en la conferencia del jueves y viernes? Bueno, lo lamento por ustedes. Lo que van a ver hoy es una versión pobre y devaluada de eso. Así que piensen en el 2001, en cosas así, más o menos. La idea de hoy no es, yo no soy un historiador, mucho menos dar una clase de historia. Sí hacer énfasis en aquello que creo que es tan importante para nosotros. Ustedes saben que el próximo martes, Dios mediante, se cumplen 500 años de la Reforma, y durante este tiempo hemos escuchado mucho sobre eso. Y una vez más, si bien vamos a ver datos históricos, la palabra del Señor siempre tiene preeminencia, así que vamos a empezar con la lectura de la palabra del Señor, de Gálatas, capítulo 1, versículos 1 al 9. La palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, y los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Señor, en esta noche queremos agradecerte por tu palabra una vez más, rogarte que tu Espíritu Santo esté hablando en nuestras vidas, Señor, que podamos tener corazones sumisos y obedientes, Señor, para escuchar tu voz y recibirla no como una palabra de un predicador, sino como una palabra que viene de ti, Señor, para nuestra iglesia, para nuestro tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Sí, no, 5, 1 al 9. Por eso yo sí dije 5, 1 al 9. Le faltan 4 más. Le dije que era devaluado esto. Un contexto rápido para poder entender cuando hablamos de reforma, porque si hay una reforma, para que haya una reforma debe haber algo que reformar, ¿no? Entonces es importante entender un poquito de lo que estamos hablando. Esto que voy a expresar acá no son otra cosa que datos, que información que pueden encontrar en cualquier libro de historia. Y la idea acá no es exaltar una posición, ni tampoco criticar o ofender a nadie. Sencillamente es exponer lo que las escrituras y la historia nos enseñan. Antes siempre pensamos que la reforma empieza con un problema cerca del 1517 con un tal Lutero y que a partir de ahí empieza todo este problema. Pero la historia de la Iglesia viene de mucho más atrás. Hay toda una discusión sobre cuándo fue de lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana. Y bueno, la Iglesia Católica asevera de que sus inicios están directamente arraigados a los apóstoles y a la enseñanza de los apóstoles, y que es lo que nosotros llamamos usualmente la iglesia primitiva. Pero cuando uno
empieza a dar, aunque sea una leída somera del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que claramente no es así. La razón es sencilla. En el Nuevo Testamento no tenemos ninguna mención, por ejemplo, sobre el papado. Tampoco tenemos ninguna mención sobre el purgatorio. Tampoco hay una mención sobre María, por ejemplo, y mucho menos de ella como una corredentora, como alguien más que puede perdonar, pagar por nuestros pecados. Las peticiones a los santos, ¿no? Básicamente, el Papa es Dios en la tierra, y eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Tampoco tenemos un antecedente de una iglesia funcionando con 7 sacramentos. Y tampoco encontramos en las Escrituras alguna parte que nos diga que la tradición de la iglesia y las Escrituras tienen el mismo nivel de autoridad. La Biblia nos enseña que la Escritura, la palabra de Dios, es la autoridad sobre todas las cosas. Entonces, si esta iglesia no es la iglesia católica, ¿dónde nace la iglesia católica? Básicamente en el año 313, 315, el Imperio Romano tenía una gran extensión. Hacia el norte llegaba hasta Britania, lo que hoy conocemos como Londres, como Inglaterra. Al sur llegaba hasta Egipto, hacia el oeste, más allá de Siria, y hacia el este, más allá de Siria, y hacia el oeste, hacia España. Era un imperio muy vasto, pero también un imperio que estaba decayendo. Y este imperio que era tan vasto tenía algunos problemas. Y eran básicamente los problemas que tiene un imperio cuando es tan vasto y contiene dentro de sí tantas culturas y religiones diferentes. En medio de esta situación, el cristianismo empieza a crecer. Entonces, Constantino ve una oportunidad política, lejos de ser una decisión espiritual, de encontrar una forma de unir espiritualmente al Imperio Romano. Y con esta idea, él primeramente promueve a la Iglesia católica, a la Iglesia cristiana. Hasta ese momento el cristianismo estaba prescripto, es decir, que era una religión no permitida. Y a partir de acá pasa a la lista de las religiones permitidas. Y al poco tiempo, no tan solo la hace la religión permitida, sino que la convierte en la religión oficial. La idea era la misma, la que acabo de explicarle, era de que juntar, lograr, aglutinar a través del cristianismo a todas estas etnias, países, culturas, religiones que contenía en ese entonces el Imperio Romano. Pero acá vemos que Constantino comete el primer error que cometen los misioneros, ¿no? Tratan de utilizar una misma cosa para todo el mundo. Entonces, obviamente, él tuvo un problema de adaptación. No en todos los lugares tuvo la aceptación que él esperaba el cristianismo. Así que optaron por buscar una línea intermedia, que no fue otra cosa que la cristianizar. La idea fue esa. Vamos a crear el paganismo y vamos a paganizar un poco el cristianismo. Y en el medio vamos a encontrar un equilibrio. Hay innumerables, si ustedes se ponen a estudiar, a observar, a leer, van a encontrar innumerables resultados de esto. Yo solamente hoy quiero citarles 3 que me parecieron importantes e interesantes. Recuerden que estamos hablando de un imperio grande y una de las partes más renuentes, obviamente, era África del Norte, Egipto. Entonces, lo que hacen en ese entonces, tenían en ese lugar el culto a Isis. Isis vendría a ser, para que lo podamos entender, la versión nuestra de la Pachamama, ¿no? La Madre Tierra. Así que su nombre, el nombre, los adjetivos que se utilizaban para ella eran Madre del Cielo, Madre de Dios, pero había un nombre muy particular que era Theotokos.
que significaba la madre de Dios, la que dio a luz a Dios. Y lo que hicieron fue sencillamente adjudicar estos adjetivos a la Virgen María con la idea de obtener, de crear un sincretismo que pueda hacer de que los seguidores de Isis se sientan familiarizados con la Virgen María y así tuviera una aceptación y evitaran un conflicto. Eso no era lo único que estaba pasando. También en el mismo Imperio Romano, el cristianismo no era, antes del edicto de Constantino, no era la única religión oculta. Había otras, ¿no? Había, creo que se llaman religiones de misterio, ¿no? Y una de ellas era el mitraísmo. Y el mitraísmo era una religión muy popular entre los soldados, entre las Fuerzas Armadas. Era muy popular entre los generales. Era muy popular en aquellas pequeñas sociedades secretas que había dentro del imperio. ¿En qué consistía este culto? Que era básicamente un culto al dios Mitra. El culto consistía en que se organizaban reuniones donde se sacrificaba un toro y los participantes de esa ceremonia comían y bebían la carne y la sangre de este animal. ¿Cuál era la idea de hacer eso? La idea era que ellos entendían de que eso no era un símbolo, sino que en el momento de la ceremonia, el mismo Dios en persona era el toro. Entonces, cuando se producía esta ceremonia y ellos participaban de comer y beber esa sangre, no solamente estaban recordando algo o conmemorando algo, sino que estaban haciendo una teofagia, ¿no? Era como que comíamos a Dios. Y esto traía como consecuencia, teóricamente, la salvación, la redención de pecados. Obviamente, esto coincidía mucho con lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. Y no terminaba allí la coincidencia porque el mitraísmo tenía solamente 7 preceptos con los cuales se manejaba. Y esos 7 preceptos se llamaban los 7 sacramentos. Así que no había mucho margen. Era muy parecido. Por más de 150 años, estas dos religiones, y se mixturaron unas con otras. Algunos efectos de eso es esa palabra tan difícil de pronunciar, ¿no? La transustancia, que no es otra cosa, una doctrina que hasta el día de hoy la Iglesia Católica sostiene. En el momento de la Eucaristía, cuando el sacerdote reza por el vino y por la hostia, ese vino y esa sangre literalmente se convierten en el cuerpo y la sangre física de Cristo. Otro ejemplo interesante que tenemos son los enotistas. Los enotistas no eran otra cosa que personas que creían en muchos dioses, sin número de dioses, pero con una acepción muy particular. Ellos creían en muchos dioses, pero creían que había uno que estaba sobre todos ellos. ¿Sí? O sea, había un Dios supremo y después venían todos los otros que también eran dioses, pero entre todos había uno que era el mayor de todos. En el Imperio Romano existía el Panteón, y el dios supremo del Panteón era Júpiter. Y cada uno de los dioses que existían, porque había dioses y semidioses, ¿no? Más difícil de explicar todavía cómo es un semidios, ¿no? Es como que te digan que estás semigordo, ¿viste?
un semidios. Cada uno a su vez tenía sus atributos. Y algunos eran dioses de la guerra, dioses del comercio, dioses del amor, dioses de la fecundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la vez, no terminaba allí en el panteón solamente estas circunstancias de los cenotistas, sino que también se veía en los pueblos. De hecho, tenemos un ejemplo clarísimo en el libro cuando habla de Éfeso. ¿Recuerdan quién era la patrona de Éfeso? Diana de los Efesios, ¿no? Ese era el modelo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Porque la iglesia que hizo esta alianza, que en este caso fue la Iglesia Católica con el Estado, lo que hizo fue básicamente eso. Hay un Dios supremo, bueno, vamos a suplantar a Júpiter por Dios Padre. Y el resto van a ser todos los santos que se nos puedan ocurrir. Y ya sabemos que cada santo tiene su especialidad, ¿vieron? Cada uno es milagroso para cierta cosa. Cada uno tiene su rubro. Y de hecho, las ciudades de Latinoamérica y de muchos países, no solamente de Latinoamérica, tienen un santo patrono que cuida esa ciudad. Es muy difícil obviar estas similitudes. Básicamente acá la iglesia cambia la iglesia por el panteón. La relegación de la palabra de Dios por parte de la Iglesia Católica y su sociedad con el Estado tuvo esta consecuencia de que la palabra de Dios se diluyó, desapareció. Y la Iglesia empezó a enseñar lo que no debía enseñar. Como dice Mateo 15, 19, enseñando doctrinas como mandamientos de hombres. Esto obviamente no fue de que todos los participantes de la iglesia estuvieron de acuerdo. Desde ahí hasta la Reforma hubo un cúmulo, muchos opositores, muchos que pensaron y se dieron cuenta de que la iglesia había salido de los rieles de la palabra de Dios y estaba emprendiendo su propio camino de la mano del Estado y de las conveniencias políticas del mismo. Pedro Waldo, Juan Hughes, Wycliffe, podemos nombrar muchos de ellos, que fueron previos a Lutero y que lucharon fielmente para que la palabra de Dios recobrara la centralidad. Y alguno de ellos, como Juan Hughes, por el concilio de Constanza pagó con su vida, fue prendido fuego, fue a parar a la hoguera. Pero como siempre pasa, no es que todas las situaciones anteriores no hayan sido tan graves y llegó un momento en que hubo un detonante. Esto es como un vaso de agua, ¿no? Podemos llenarlo hasta arriba y puede haber una última gota que haga que el vaso rebalse. Pero no significa que esa gota sea mejor o peor que las que ya están adentro. Solamente es la que lo hace que rebalse. Y esa es la visión histórica que nosotros tenemos de la Reforma. Hay un par de acciones, básicamente una, que es la venta de indulgencias, que es como que la historia lo identifica como la gota que rebalsó el vaso. Pero en realidad, si nosotros lo vemos desde el punto de vista del celo de Dios por su iglesia, por sus hijos y por su palabra, esa es la gota que rebalsó la paciencia de Dios. Porque la reforma la inicia Dios. Saben de que las indulgencias no era otra cosa que un documento firmado por el Vaticano, que te lo vendían, y ese documento te garantizaba de que tus familiares que estaban en el infierno iban al purgatorio,
Y si había un poco más de plata, lo podíamos mandar al cielo también. Y si estabas corto de dinero, solamente alcanzaba para perdonarte tus pecados acá. Pero siempre había un precio para todos, ¿no? El Papa Julio II se sirve de esto, que tampoco era nuevo, no era la primera vez que la Iglesia lo hacía. Pero se sirve de este instrumento porque había que conseguir los fondos para construir lo que hoy nosotros conocemos como la Basílica de San Pedro. Me gustó algo que dijo Matt Cole en la conferencia, de que el Papa decidió contratar a Miguel Ángel y Miguel Ángel no era barato, así que tenía que conseguir mucho dinero, ¿no?, para hacer esto. Aquí es 17, este monje llamado Martín Lutero reacciona y escribe sus famosas 95 tesis y las clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Hay mucha más historia en todo esto, podemos hablar días de esto, pero básicamente ocurre eso. Algunos piensan, por ahí pueden pensar de que esas notas, esas tesis, son los que nosotros conocemos hoy como la doctrina de la gracia, y no tienen nada que ver. La idea de Lutero en ningún momento fue crear una reforma, esa fue idea de Dios. Lutero tenía la idea de reformar la Iglesia Católica en sí, de que esas cosas cambiaran. Y a veces pensamos, yo recuerdo cuando hablábamos con mi esposa hace unos días de eso, de cómo era estudiar hace 20 años atrás, ¿no? Ahora, vos no importa quién querés escuchar, sacás tu teléfono, haces pip y aparece hablándote, ¿no? Así que puedes estar cocinando en tu casa y escuchar a cualquiera. Pero hace 20 años atrás tenías que estudiar de un libro. Es un objeto así con 2 tapas y un montón de hojas. Y vos mirabas dentro del libro y buscabas la información a dedo, ¿no?, hasta que la encontrabas. Y buscando esa información, yo recuerdo que uno de los libros que había leído sobre la Reforma era un dibujo, ¿no?, de Lutero con un martillo así de grande, ¿viste?, clavando las 95 tesis, llenando de tesis toda la puerta, y parece algo hasta heroico, ¿no? Que sí, qué bárbaro, ¿no? Fue y clavó en la puerta. Cuando nosotros miramos la historia nos damos cuenta de que la puerta esa sería el Twitter de hoy, porque es el lugar donde todo el mundo ponía sus anuncios, ponían los edictos del gobierno, toda la información importante estaba ahí. Y es interesante de que esta reforma empieza con un medio de comunicación que nos parece muy precario, pero evidentemente fue muy efectivo. Lo que no tenía idea Lutero es que él estaba desatando una reforma que iba mucho más allá de lo que él pensaba o creía. Este movimiento que él desataría no era un movimiento, a pesar de que en algunos casos hubo violencia, no era un movimiento de batalla, no era una lucha de intelectuales, este fue un movimiento básicamente teológico. Y ese movimiento repercutiría hasta nuestros días. Es muy extenso pensar en todo lo que la Reforma hizo, todo lo que afectó. Afectó el comercio, afectó la educación, afectó la constitución de cientos de países. Es impresionante cómo afectó a todos. Pero hubo un objeto que fue el catalizador, que fue la imprenta. La imprenta permitió de que todo esto llegara a todas partes. Y otra vez vuelvo al hecho de que hay un medio de comunicación que es el catalizador, es el canal, es el motor que hace, el medio que hace que todo esto llegue. Para mí fue imposible pensar en la infinidad de medios de comunicación que hoy tenemos que hace 10 años no teníamos, y qué oportunidad que tenemos de hacer otra reforma. Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, y Efesios 2, 8 y 9, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Estos textos fueron bases en la Reforma. Estos textos, cuando llegaron a las manos, primeramente de los alemanes y después de toda Europa, son los que trajeron luz. No eran las 95 tesis de Lutero, era la palabra de Dios que estaba iluminando el corazón de las personas. Algunas de las cosas importantes ya las mencioné, pero creo que una de las cosas más importantes que ocurrió fue de que la Reforma lo que hizo es recobrar la centralidad de la palabra de Dios en la iglesia, que son las personas, no el edificio. Recobrar la centralidad de la palabra de Dios en las personas, no en el edificio, en cada uno de nosotros. Después de la Reforma vinieron varias consignas que trataban de alguna manera reducir o, digamos, explicar de alguna manera un poco más clara de qué se trataba la Reforma. Esta suerte de eslogan tan conocidos como Semper Reformanda. Y siempre decimos siempre reformada. Pero la traducción correcta no es esa. La traducción correcta es siempre siendo reformada. Y acá ya nos está hablando no de una reforma que pasa en un tiempo, en un espacio y allí termina, sino nos está hablando de un proceso que siempre continúa. A este Semper Reformada se le agregó Ecclesia Semper Reformada, iglesia siempre siendo reformada. Y el concepto se fue aclarando hasta que llegó complementado por Secundum Verbum Dei. La iglesia siempre siendo reformada por la palabra de Dios. En conclusión, esto nos lleva a que no existen reformadores, sino que existen reformados, porque la que reforma es la palabra de Dios. Los que somos reformados somos nosotros, y somos nosotros los que predicamos la palabra reformada a otros. Ahora, ¿qué dice la Escritura de todo esto? Gálatas 1:5 dice, estad firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pablo nos está diciendo que no nos movamos de la posición de haber sido libres del pecado y del sacrificio de Cristo. Está diciendo, hermanos, quédense donde Dios los ha puesto, en Cristo. Como los chicos cuando lo estás por dejar solo en un lugar, ¿viste? Quédate aquí y no te muevas. Otro lugar es peligroso para vos. Esto es un llamado a no abandonar la libertad de la victoria sobre el pecado y retomar a la esclavitud. Moisés le diría al pueblo, esto se trata de que no vuelvan a Egipto, pero que Egipto tampoco vuelva a ustedes. Ahora, todo esto que hablamos, estamos hablando de Europa, pero ¿qué pasó de este lado? Porque entre la Reforma, 25 años antes, América Latina, América, es descubierta. Así que los conquistadores que llegaron acá no conocían de la Reforma. Venían de esta iglesia de la que hablamos al principio. Y es interesante entender, porque nos ayuda a comprender por qué hacemos y entendemos algunas cosas, y nos ayuda a entender por qué interpretamos la cosmovisión que nos rodea de la manera en que lo hacemos. Este Cristo que llegó aquí era un Cristo que no tenía un propósito aparente. Era solo un hombre clavado en una cruz, con mucha sangre, con un rostro doliente, absolutamente derrotado. Un Cristo que todos adoraban, pero nadie entendía qué significaba el cartel de arriba. Pero todos adoraban.
Un Cristo al que ¿quién podía llegar a pedirle ayuda? Él necesitaba ayuda. Un Cristo que daba lástima a los ojos. Un Cristo que dijeron, Él está en la cruz porque murió por vos. Pero nadie nos explicó qué implicaba eso, porque para explicar eso hace falta la palabra de Dios. Porque si hubiéramos entendido, cuando nos dijeron que Cristo murió por nosotros, no sentiríamos la culpa de verlo, sino sentiríamos arrepentimiento. Por otra parte, es un Cristo sin ministerio. Es un NN. Aparece en la historia como un niño en un pesebre, el famoso niño Dios. Y de ahí ya no sabemos más nada hasta que lo vemos otra vez en la cruz. No sabemos de sus milagros, no sabemos de sus enseñanzas, no sabemos de sus advertencias, no sabemos de su evangelio. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios de los hombres, Jesucristo, hombre. Esto también llega distinto, porque acá no es un solo mediador. Cuando llega acá nos damos con que no es un solo mediador, con que acá es uno de los mediadores, de que hay un montón y podés elegir. Hay un montón de santos. Y algunas cosas que tienen estos santos que los hacen muy atractivos. Primero, lo importante es que cuán milagroso es el santo. El santo no es buscado por su vida piadosa. El santo es buscado por lo que nos puede dar, por lo que podemos obtener. Y este santo también tiene algo bastante útil en estos términos, y es que es total y absolutamente controlable. No hay ningún santo que no sea sobornable. Con un buen sacrificio, una ofrenda, una procesión, una promesa, siempre tenemos una herramienta que podemos utilizar para obligar a que el santo haga lo que nosotros queremos. Y esta oferta mejora todavía porque es un santo que para proveerte la ayuda no te pide que cambies nada. Por eso es que hoy tenemos santos que teóricamente protegen a los delincuentes, ¿sí? Protege a los ladrones. Estos santos eran fantásticos porque eran santos que hacían milagros sin hacer preguntas. Solamente cumplí conmigo, yo cumplo con vos. Una contraprestación. Bien lo refleja en el versículo 4, seguimos en Gálatas 5. Pablo dice, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué les está diciendo? Aquellos que se separaron, que se desligaron, que cortaron su lazo con Cristo, decidieron justificarse por la ley. Pero Pablo dice, ojo, cayeron de la gracia. No les dice, les falta un poco de gracia. Cayeron de la gracia. Ahora, ¿por qué se producen todas estas deformaciones? Estas deformaciones se producen porque la evangelización a América Latina no fue basada en la palabra de Dios, sino en la palabra de la iglesia. Y la iglesia de este entonces no entendió que la palabra es de Dios para la iglesia. Que la palabra no es de la iglesia para las personas. La palabra de Dios es para nosotros. Nosotros no somos la palabra de Dios. Olvidaron que la palabra es de Dios y no de la iglesia. Y esto hace necesaria también, al igual que estas situaciones que les planteé en Europa, y ahora las situaciones acá, hace necesaria una reforma totalmente.
Ahora, ¿nos dimos cuenta ahora, a los 500 años, de que hacía falta una reforma acá? No. Hubo gente que se dio cuenta antes. Por supuesto que estas personas nunca fueron tan conocidas como Lutero. Alguno de ellos, que es un personaje que a mí me gusta en particular, por eso lo comparto. En aquel entonces, estamos hablando por el año 1800, todos los países latinoamericanos, algunos con años más, años menos, habían entrado en su proceso de independencia. Las repúblicas se estaban empezando a fundar. Por ende, para la fundación de una república necesitan fundarse instituciones. Así es que un pastor escocés, James Thompson, que se hizo llamar Diego Thompson, llegó a nuestras tierras en 1817. Él venía con dos intenciones, obviamente como misionero, pero la idea de él, ¿cuál era? Era predicar la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios al conocimiento de las personas y a la vez también implementar, ofrecer el sistema lancasteriano de escuelas. Es largo de explicar, pero es básico de entender. Era básicamente un sistema que hacía de que los alumnos del curso superior le enseñaban a los del curso inferior. Lo mismo que hizo William Carey. Ese sistema es el que él trae. Y en 1817 llega aquí a Argentina y presenta, y él no presenta su proyecto porque no tiene acceso al gobierno, pero él empieza a plantar escuelas. Así que el gobierno lo busca y dice, ¿quién es este hombre que está abriendo escuelas que nosotros no podemos abrir? Y el gobierno termina absorbiéndolo, termina proveyéndole recursos, y él abre decenas de escuelas en nuestro país. Y el primer libro de texto que tuvieron las escuelas lancasterianas en Argentina fue el Nuevo Testamento en español. Ahora, de Diego Thompson es que él tenía la idea esta. Él decía, la única forma de plantar una nación correctamente es que esa nación descanse sobre los pilares de la palabra de Dios. Así que su preocupación era trabajar en los pilares. ¿Los pilares dónde están? En las escuelas. Oiga esto, una versión otra vez devaluada de esto es Amigos por Siempre. Vamos a los pilares. No fue invento nuestro, él ya lo hizo. Ahora, obviamente, les recordé que todas las provincias, casi todos los países estaban en este proceso independentista y de tratar de formar sus instituciones. Así que un par de años después, viene O'Higgins desde Chile. Y le dice a Thompson, siendo él misionero evangélico, le dice, nosotros vamos a pagarte 1.200 pesos para que vengas a Chile y plantes en Chile escuelas. Cosa que él hace. Cuando llega, le entregan la Universidad de San Felipe, que era el edificio, y allí empieza su primera escuela. Después plantó escuelas en Santiago, en Valparaíso. Pero claro, Diego tenía la idea de que esto había que llevarlo a toda Latinoamérica. Así que Diego viaja a Perú. Y cuando viaja a Perú, una vez que culmina su convenio con O'Higgins, es interesante porque él llega siendo escocés. Y cuando estaba en Chile, cuando sale de Chile ya era escocés, era argentino y era chileno, porque tanto en Argentina como en Chile lo nombran ciudadano ilustre. Así que ya tenía 3 nacionalidades. Y cuando él se va a Perú, llega a Perú y se hospeda en una humilde casa. Y trata de hacer, como no conocía a nadie, trata de hacer lo mismo que hizo cuando llegó a Argentina. Dijo, voy a empezar a plantar escuelas hasta que el gobierno por ahí me vea y pueda hacer algo. Dice que un día Diego Thompson estaba en su humilde casa que había alquilado y llega un carruaje
el carruaje para en la puerta, bajan 6 militares y uno de ellos golpea la puerta y le dice, ¿hay alguien que quiere hablar con usted? Y Diego Thompson está en su dormitorio. No está en la cocina ni en el living, está en el dormitorio. Y Diego dice, bueno, pero vamos al living. No, no, acá está bien. Y cuando se abre la puerta, entra un militar, se sienta en el único banquito que había en el cuarto de Thompson. Thompson se queda sentado en la cama. Y ese militar era el general San Martín. Y le pide a Thompson, quiero que hagas lo mismo que hiciste en Argentina y que hiciste en Chile. Y le abre todas las puertas. De hecho, él funda la primera escuela normal en Perú. Y otra vez, la palabra de Dios es el libro de texto. No tan solo hace eso, inicia la traducción del Nuevo Testamento al quechua y al aymara. Después siguió por Venezuela, siguió por México, las Antillas, Canadá y tantos otros lugares. Hubieron a alguien antes que nosotros. Pero recuerden que la primera historia les conté que hay un detonante, ¿no? Que es la última gota. Dijimos también de que la reforma es algo que Dios trae, pero nosotros debemos ser astutos para observar los tiempos que estamos viviendo. Y esto que voy a mencionar, que yo le he denominado los detonantes de hoy, no sé si es la última gota, pero si no lo es, está muy cerca. Hoy, la ausencia o menor presencia de la palabra de Dios en la vida de la iglesia también ha traído deformaciones. Años atrás, los predicadores predicaban la palabra de Dios y llamaban al mundo al arrepentimiento. Hoy el mundo nos llama a nosotros, a los predicadores, a que prediquemos un mensaje que sea más tolerante. ¿Cómo cambiaron las cosas? Romanos 9:20 que dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con tu Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Respuesta? Sí. Hoy las palabras del Creador están siendo cuestionadas por sus criaturas. Esto hoy está pasando. Y déjenme decirles, hermanos, de que si nosotros verdaderamente hemos entendido el Evangelio, es porque entre tantas verdades hemos comprendido que la palabra de Dios no solamente es verdad, sino que es absoluta. Y que cuando yo dejo de ver la palabra de Dios como algo absoluto y cuestiono lo que no entiendo de la palabra de Dios, me estoy volviendo un vaso de barro que le está preguntando al alfarero, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Romanos 1:16, libros enteros. El doctor Lloyd Jones tiene un libro entero escrito sobre este solo versículo, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio. Hablamos de los medios. Hoy uno tiene acceso a tantas cosas que antes ni sabíamos que existían, ¿no? Podés escuchar mensajes de todo el mundo. Y la verdad que hay veces que uno escucha predicaciones donde el Evangelio se avergonzaría de nosotros. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Antes, la mayor preocupación de la prerreforma era la unión, la alianza de la iglesia con el Estado. Hoy nos debe preocupar la alianza de la iglesia con el pecado. Marcos 7:6, este pueblo de labios me honra. Pero ¿cómo sigue el texto? Mas su corazón está lejos de mí. Muchos evangélicos
pocos cristianos. El día de la conferencia se acercó unos hermanos que vinieron de Formosa, de las Lomitas. Están empezando una pequeña iglesia allí. Y me decían, con el que hables, todo el mundo te dice, yo soy evangelio. No es evangélico allá, es evangelio, ¿no? Yo soy evangelio. Y todos conocen todos los coritos, conocen textos de la Biblia, conocen todo el folclore, pero no conocen a Cristo. Un corazón alejado de la palabra de Dios es un corazón cínico que confunde saber con creer. Un corazón alejado de la palabra de Dios es un corazón cínico que confunde saber con creer. Y no es lo mismo. No es lo mismo cuando nuestro estilo de vida contradice lo que sé. Puedo saber una cosa, pero mi corazón puede. La fe sin escritura nos puede llevar a amar el concepto de Jesús. ¿Cuál es el concepto de Jesús? Jesús es Salvador, murió en la cruz. Estamos por gracia siendo rescatados por Él. Como aquel viejo eslogan de los años 70 que decía, Jesucristo salva, sana, santifica y pronto viene. Un concepto. Esa fe, podemos creer en ese Jesús si no tenemos una fe basada en las Escrituras. Pero estaremos lejos de conocer a la persona de Cristo. Estaremos lejos de amar a la persona de Cristo. Estaremos mudos. Si el Señor, al igual que a Pedro, nos preguntara, ¿me amas? Estaríamos mudos. Pero Pablo nos pregunta y avisa, versículos 7 y 8, dice, vosotros corríais bien, ¿qué os estorbó para obedecer? Esta persuasión no procede del que os llama, dice. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos estorba? Una de las cosas que nos estorba es saber sin creer. Fíjense en todas las cosas que usted sabe y fíjense si son las mismas que cree. Estamos seguros cuando hablamos de la centralidad de la palabra de Dios, ¿no? Estamos seguros de que todo asunto del cual yo estoy persuadido que es así, procede de Dios y su palabra y no de mi sentido común. Estoy seguro. Ya vamos terminando. La reforma no ha terminado. La reforma es una batalla que tenemos que dar cada generación, porque cada generación está compuesta de pecadores que buscan robarle la gloria a Dios. Y hasta que Jesucristo regrese, la iglesia siempre deberá luchar para someterse a la palabra de Dios, porque no está en nuestra naturaleza. Esa es la verdadera lucha espiritual, hermanos. Luchar con nosotros mismos para someternos a la verdad de la palabra de Dios. Versículos 5 y 6 dice, pues, nosotros por el Espíritu, acá Pablo ya no está hablando más de los Gálatas, está hablando de él. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y este texto que es tan rico tiene tres cosas importantes. ¿Cómo aguardamos? La palabra acá, aguardar, significa esperar con gran anhelo. ¿Cómo aguardamos con gran anhelo?
aguardamos con gran anhelo, devolviendo la centralidad de la palabra de Dios a nuestras vidas. Hermanos, la palabra de Dios es tan profunda que hasta el más experto puede sumergirse en ella hasta donde quiera, sin tocar el fondo. Pero es tan segura que nuestros niños pueden estar en ella, sin ahogarse. Que haya una reforma sin las Escrituras. Debe ser el eje rector de nuestras vidas. Debe ser alrededor de qué está girando nuestras vidas. Nosotros a diario estamos tomando muchas decisiones. No solamente decisiones en la iglesia, no solamente decisiones, decidimos ir a la iglesia, decidimos hacer esto. Tomamos decisiones en cuanto a nuestras vidas personales. Tomamos decisiones en cuanto a nuestro matrimonio, a nuestra economía, al cuidado de nuestros hijos. Permanentemente estamos tomando decisiones. Y cuando tomamos decisiones, el mecanismo se llama decisión porque hay mínimamente dos variantes para decidir, ¿no? O A o B. Otras veces hay más. Pero sin importar la cantidad de variantes, la pregunta es, ¿cuál es el eje rector sobre el cual yo tomo mis decisiones? ¿Las tomo en cuanto a cómo me siento o en cuanto a lo que yo creo? ¿O en cuanto a lo que Dios dice que debo hacer? Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo no sé usted, pero a mí me requiere mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Cuando le digo mucho, le digo con M grande como yo. Mucho. Sentarme a estudiar la palabra de Dios. Y después que la leo, termina siendo como el asado, ¿viste? Cuando empiezas a hacer el asado que tenés que prender fuego, te llenas de humo, te saltan las chispas, te quema la remera. Pero cuando el asado está listo, lo disfrutamos. Me cuesta y mucho hacerlo. Y a veces creemos que es un problema de disciplina. Pero acá en este texto hay una palabra clave. Dice, recibid con mansedumbre. ¿Sabe qué es eso? Con humildad. Y es importante que entendamos, hermanos, que cuando nosotros no estamos recurriendo a la palabra de Dios por la verdad única que ya ahí está, lo que yo estoy haciendo en realidad, ¿qué es lo que está pasando adentro mío? Hay una voz de orgullo que dice, esto no te hace falta, con lo que vos sabés, alcanza. Y nosotros no vivimos por lo que sabemos, vivimos por lo que creemos, porque vivimos por fe, y para fe hace falta creer. Hermanos, necesitamos echar del templo de nuestro corazón a todos los cambistas, a todos los comerciantes, y que nuestro corazón vuelva a ser una casa de oración. No busquemos en nuestro propio criterio lo que solo podemos hallar en la Escritura. Juan 6:63 dice, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Volvemos a las áreas que hablé recién, familia, matrimonio, hijos, trabajo. ¿Hay vida? Si no la hay, ya sabes dónde está, no la busques en otra parte. Está en la palabra de nuestro Dios. Está en vivir conforme a lo que creemos y no solo a lo que sabemos. Por último, ¿cómo es la fe que obra por el amor que menciona acá Gálatas? La mayor manifestación de amor, hace poquito vi que a un futbolista le dieron un premio
porque creo que le hizo, RCP se llama, ¿no? Cuando, sí, que hacen las maniobras con una persona. Creo que como 3 o 4 de sus compañeros pasaron por esa situación y este muchacho lo salvó y él ganó un premio por salvar sus vidas. La mayor manifestación de parte de amor en nosotros es la predicación de la palabra de Dios. Y es importante que prediquemos una doctrina correcta, es importantísimo, es fundamental. El éxito del ministerio depende de que se predique una palabra sana. Pero déjenme decirle algo, hermanos. La palabra sana debe interactuar con la realidad de la vida de las personas de la congregación. Porque si no, es como que yo les muestro la semilla de la sana doctrina, pero no permito que germine en sus vidas para que esa sana doctrina tenga sentido en su existencia. Ahora acá arriba, no es lo mismo estar una hora acá arriba enseñándoles lo que yo creo sobre la soberanía de Dios, a consolar a la congregación con esa maravillosa verdad de la soberanía de Dios. Recuerden que él decía, Pablo, al principio, que no nos movamos de donde estábamos, de donde Cristo nos ha puesto, y en Cristo es donde estamos. Y no debemos perder nuestro propósito. 1 Corintios 2:2 dice, Pablo dice, pero me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Anunciar lo que es de primera importancia. 1 Corintios 15:1 y 2 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Es un texto hermoso? Es hermoso, pero acá hay un condicionante en todo esto, porque acá nos está diciendo la palabra que hemos recibido, el evangelio que hemos predicado, nos dice asimismo en lo que somos salvos. Pero dice, el condicionante ¿cuál es? Si retenéis la palabra que os he predicado. Mi pregunta es, hermanos, ¿cuánto estamos reteniendo de la palabra que se nos ha predicado? El texto, lema para el día de hoy es 1 Corintios 4, 1 y 2. Dice, así que pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Recuerdan que dijimos que el problema de la llegada de la cristianización acá es que no llegó basada en la palabra de Dios, sino en lo que la iglesia decía. Que en ese momento la iglesia olvidó de que la palabra es de Dios para administradores. ¿De qué somos? Somos administradores de la palabra de Dios. Y no solamente para salir a predicar, somos administradores de la palabra de Dios, empezando a predicarnos a nosotros mismos. Estamos mal y el salmista habla consigo mismo y se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Qué está haciendo? Se está predicando a sí mismo. Y esto mismo debemos hacer con nosotros, con nuestra familia, con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros hermanos y aquellos que no le conocen. Somos administradores de la palabra de Dios. Que el Señor, en su venida, nos halle a cada uno fieles.